Bienvenidos oyentes a una nueva entrega de Palabra Escrita, la literatura en la radio. La semana pasada comenzamos una nueva etapa en esta sección literaria, una etapa que le hace honor al subtítulo de la sección porque Palabra Escrita es un encuentro semanal con la literatura universal. Y si bien pasamos un tiempo largo ocupándonos de la literatura latinoamericana, del cuento latinoamericano para ser más específico, con el estudio de la semana pasada de la Metamorfosis del autor checo Franz Kafka, emprendimos otros caminos que nos llevarán a conocer o a repasar obras muy significativas de la historia de la literatura. Hago este preámbulo porque la noche de hoy no la utilizaré para hablar de una obra en particular, sino para hacer algunas reflexiones en voz alta acerca de la literatura y específicamente de un tipo de literatura que es la que conforma un libro de mi autoría titulado Las otras realidades de la ficción, en cuyo contenido me centraré a partir de la próxima semana. Y estas reflexiones en voz alta comienzan con la certeza de que la literatura es la creación de mundos de ficción, de mundos paralelos, alternativos al mundo real. Ya en la poética Aristóteles dijo que la literatura es el arte que imita solo con el lenguaje. Dicho de otra forma, la esencia de la literatura es crear otra realidad semejante, análoga, parecida a la existente mediante la palabra. Mucho más cerca en el tiempo, en el año 1974, los críticos de la literatura René Guélec y Austin Warren señalaron que lo específico de la literatura era la ficción, lo que procede de la fantasía de un autor. Esto comprende la creación de mundos y seres inexistentes en la realidad concreta y reconocible, a diferencia del discurso histórico, que trabaja siempre con referencias reales. Pero si bien es cierto que la ficción literaria solo existe en los parámetros de la obra creada, muchas veces está generada e influenciada por la realidad histórica reconocible. Es así que algunos autores utilizan ciertos tipos de ficciones para, desde el terreno puramente artístico y literario, aludir al mundo en que les ha tocado vivir o plasmar en sus textos aquellos mundos que, dependiendo de determinadas condiciones históricas, sociales o políticas, podrían llegar a existir. Del estudio de este tipo de obras es que se trata el libro al que me referí, el libro Las otras realidades de la ficción, esas ficciones que presentan sociedades alternativas a las de la realidad concreta. Por una cuestión práctica podríamos definirla o dividirlas entre subgéneros de la novela, en tres subgéneros literarios conocidos como literatura utópica, literatura distópica y literatura ucrónica. Entonces, dicho esto, la semana próxima comenzaré con el estudio de la literatura utópica, donde abordaré aquellas ficciones que describen el funcionamiento de estados ideales alternativos al del mundo real. Me referiré a la obra Utopía de Tomás Moro, una obra del año 1516, a Los viajes de Gulliver de Jonathan Swift, que es una obra de 1726, y finalmente a Cándido o el optimismo de Voltaire, una obra publicada en el año 1759. Dentro de 2 semanas ya dejaré de lado la literatura utópica y me ocuparé de la literatura distópica. Allí trabajaré con aquellas ficciones que muestran un futuro desesperanzador, alienante, sin libertad y absurdo. Me referiré a las 3 obras clásicas, a las 3 distopías clásicas. Me refiero a Un mundo feliz de Aldous Huxley, una obra de 1932, a 1984 de George Orwell, publicada en 1949, y finalmente a esa otra distopía titulada Fahrenheit 451, una obra de 1953 de Ray Bradbury. Dentro de 2 semanas ya dejaré de lado la utopía y la distopía y me referiré a la literatura ucrónica, esas ficciones que especulan sobre los posibles caminos que hubiera podido seguir una sociedad si determinado hecho histórico no se hubiera dado como en realidad se dio. Allí me referiré a 2 obras, a El hombre en el castillo de Philip K. Dick, una obra de 1962, y a una obra bastante reciente del año 86-87, que es Watchmen de Alan Moore y David Gibbons. Finalmente, cerraré el estudio de estas obras que hacen referencia a esas otras realidades de la ficción
con el análisis de una obra del escritor norteamericano Jack London titulada El talón de hierro, porque es una obra que conjuga elementos de estos tres tipos de literatura a los que he hecho referencia.